Entonces, vamos a recordar un poco lo que respecta al levantamiento de la línea base. En esa etapa, nosotros habíamos recabado todo tipo de información del proyecto, que del medio biótico, el medio abiótico, el medio socioeconómico. Dentro del medio biótico, vimos que transversal habían parámetros que correspondían a la normativa ambiental, que los encontrábamos en el acuerdo ministerial 097A. Entonces, ese acuerdo ministerial nos facilitaba parámetros para evaluar la calidad del agua, del suelo, del aire, y aparte de eso también el ruido, ¿no? Entonces, en cuanto a la calidad del agua, entonces ya veían que había dos criterios generales, uno para el uso y el otro para la descarga. Para la evaluación del suelo, la calidad del suelo, era una evaluación sin haber hecho ningún tipo de intervención, ¿verdad? O simplemente el proyecto no intervenía en ese punto. Puede ser que haya una línea de base, una línea de fondo que se haya levantado, pero el proyecto recién se iba a implementar. Entonces, en ese momento, en un momento indicado, simplemente se evaluaba en qué condiciones estaba ese suelo, ¿ya? Puede que haya sido o no haya sido intervenido, ¿no? Entonces, simplemente se levantaba información de la calidad del suelo. Y el otro criterio tenía que ver con la remediación, ¿no? Desde criterios de remediación, porque cuando ya se implementaba una medida para depurar el suelo, cualquier método, puede ser con bacterias o con alguna sustancia, bueno, con ese método que se aplicaba para depurar el suelo, necesitaba conocerse qué resultados se habían logrado a partir de este, y se hacía un levantamiento de información y con base en ese otro criterio se evaluaba la calidad del suelo. Entonces esos eran los dos criterios para el suelo y para el agua. También en el aire vimos algunos parámetros que nos establecía la normativa. Unos criterios tenían que ver con, y eso incluso estaba separado hasta en los anexos, ¿no? Entonces el tercero y el cuarto anexo, el tercero tenía que ver con las emisiones a partir de fuentes fijas de combustión, y mientras que en el cuarto nosotros veíamos el nivel de ignición, o sea, el nivel de suelo, por ejemplo, una volqueta que generaba material particulado o afectaciones al entorno directamente al ser humano, ¿no? Entonces, esos eran los dos criterios. Y finalmente, el ruido. Los niveles de presión sonora que generaba un proyecto de acuerdo a ¿qué les iba a decir? Esos niveles de presión sonora, ¿ya? Tenían mucho que ver con el lugar que se generaba, veíamos si eran móviles o fuentes fijas de ruido. ¿Se acuerdan que teníamos ya me acordé que les iba a decir, que esa evaluación que se hacía tenía una zonificación. Por ejemplo, en una ciudad, de acuerdo a los criterios que se establecen a través de las ordenanzas, a través del ordenamiento territorial de cada ciudad. Hay zonas que son industriales, hay zonas que son de vivienda, ¿no? Áreas habitacionales, hay áreas comerciales, hay áreas agrícolas y de otras actividades. Entonces, en función de eso, había una tablita también que establecía los niveles máximos y mínimos, y también por jornadas, ¿no? Jornada diurna, jornada nocturna. Entonces, esos eran criterios de acuerdo a la ubicación. Y luego se establecía conceptos como lo que les estaba mencionando, la fuente fija de ruido, la fuente móvil de ruido. Se sabían que si un vehículo estaba dentro del predio, ¿ya? Este también formaba parte de esa fuente fija de ruido, ¿no? Porque estaba circunscrito, ¿verdad?, en un área determinada y por lo tanto era considerada fuente. Entonces eso tenía que ver con la parte del medio abiótico, ¿verdad?
Luego, con el medio biótico teníamos flora, fauna, paisaje. Bueno, paisaje sería ecosistemas, ¿no? Todos esos ecosistemas que nosotros revisamos eran específicamente del Ecuador. Claro que hay otros, si ustedes ya trabajan en otros países, tendrán que indagar un poco qué ecosistemas, con qué ecosistemas nos podemos encontrar, ¿no? Pero en el Ecuador vimos todo tipo de ecosistemas y nos familiarizamos con estos y vimos que también estaban funciones de las limitaciones climáticas, de acuerdo a esas zonas en donde estaban ubicadas. Entonces, eso por un lado. De ahí tenemos flora, fauna, que esto les corresponde a los biólogos, sin embargo, nosotros pudimos identificar lo que eran especies nativas, especies endémicas y especies exóticas. ¿Ya? Aparte de este tipo de información, también tenemos el medio socioeconómico. Entonces, el nivel de educación de una población, el número de habitantes, incluso las costumbres que tengan, ¿no? Si son personas que, si es una zona agrícola, entonces más o menos nos podemos enfocar a qué tipo de grupo humano corresponde y cuáles son sus actividades, y de acuerdo a esas actividades, nosotros tendremos que ajustar ese proyecto. Bueno, entonces, toda esta información era previa a una evaluación ambiental. Pero antes que eso, tenemos que conocer qué es el proyecto, qué es lo que se va a implementar en esa zona. ¿Ya? Entonces, ya conocíamos lo que había en el sitio. ¿Cuál era la idea de hacer un levantamiento de la línea base? Era conocer las condiciones actuales o las condiciones en un periodo, en un tiempo dado, previo a la implementación del proyecto. ¿Para qué? Para poder establecer una comparación. Entonces podemos comparar lo que había antes con los efectos, los impactos que se ocasionaron posteriormente. ¿Ya? Si no tenemos esa línea base, no vamos a poder saber en qué medida nosotros afectamos a ese entorno. Como cuando ustedes van al médico, si no se hacen si no se van al laboratorio, el profesor, perdón, el doctor les dice, vayan y háganse examen de sangre, bueno, y todo tipo de exámenes, ¿no? Una radiografía. Entonces, esa es la línea base para conocer en qué situación están ustedes y ver qué medidas se toman, si hay medidas correctivas, si hay que hacer una operación o si hay que darles un medicamento. Y luego, una vez que les dan el tratamiento, ¿no? Ver en qué medida ustedes han progresado, han evolucionado. Entonces, para eso está la línea base, para saber de qué manera ese medicamento, ¿no? Esa receta que les envió el médico ha sido efectiva o no, sino para cambiarles de tratamiento. Entonces, así mismo, con ese mismo criterio, se hace un levantamiento de la información que hay en el medio, ¿verdad? Ya, para poder establecer un antes y un después. Claro que acá es diferente, ¿no? Porque no es que un proyecto necesariamente va a ser la medicina que va a sanar ese entorno, porque puede ser que haya impactos negativos, ¿ya? Pero todo está en una balanza, ¿no? Porque el medio socioeconómico es uno de los medios que va a recibir un impacto positivo. Entonces sí podría ser ese proyecto una medicina, si se lo pudiera ver. Pero hay efectos colaterales, hay efectos secundarios que de pronto pueden ser negativos y hay que evitarlo. Entonces ese seguimiento es el que debe hacer el médico, ¿no? Más o menos como eso podemos nosotros establecer una comparación, una analogía tenemos con un médico y un paciente. Ahora, necesitamos conocer el proyecto, las características del proyecto y de sus procesos para posteriormente hacer una evaluación de impactos ambientales. Entonces, para eso, ustedes ya hicieron, ustedes en el primer ejercicio, ustedes establecieron todas las etapas del proyecto, incluso en la parte de la planificación, en la que se ejecutaba también los APUs, ¿verdad? Que se buscaba financiamiento, todo eso ustedes lo incluyeron y todo eso forma parte de un proyecto. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es un poquito más corto, ¿no? Este esquema es un poquito más corto. Entonces, desde la idea, ¿no? Desde la necesidad de la existencia de un proyecto, por ejemplo, aquí este niño
quiere pasar de un borde del río al otro, ¿ya? Esto implica que hay que tomar una medida, hay que buscar una forma de lograr este desplazamiento de un lado a otro, porque acá tenemos un producto, ¿no? Esta persona necesita transportarse o trasladarse de este punto a este punto para un beneficio, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el proyecto, no? Entonces ahí está el ingeniero civil. Vamos a ingeniarnos para poder crear una forma de poderse trasladar de un punto a otro, ¿ya? Sin mojarse, sin que esta persona corra riesgos, como lo está haciendo en este momento. Entonces, no necesariamente puede ser un puente, ¿no? Porque la primera idea es, vamos a construir un puente. Puede ser otra solución, pero en todo caso se va a evaluar todas las alternativas y la más viable técnica y económicamente, la que más favorezca a esa comunidad es la que se va a implementar. Entonces, luego de que el ingeniero tiene la idea, ya tiene la idea, entonces el ingeniero dice, ¿qué tal si construimos un puente? Entonces empieza a diseñarlo, pero para este diseño él necesita información, necesita que la capacidad portante del suelo, si es una zona inundable, toda esa información para ese estudio, para esa viabilidad técnica. Y lo que ustedes también decían, la parte del financiamiento, si hay una viabilidad económica, si es económicamente viable, también se hace un estudio de mercado. Por ejemplo, hay proyectos que fracasan porque no son útiles, son un elefantito blanco que queda allí, porque de pronto hicieron un centro comercial enorme en una zona a la que no llegaban los buses, no llegaban los buses, no había gente, nadie llegaba a ese centro comercial a consumir porque era inaccesible, ¿ya? Entonces resulta que en el tiempo, en unos 2 años, ya tuvieron que cerrar los locales, quedó eso abandonado, nadie iba. De pronto era la novedad del momento, ¿no? El primer año la gente se veía, le parecía atractivo ese centro comercial, muy bonito, muy vistoso, perfecto, y hacían un esfuerzo por estar allí. Entonces, y tomarse la foto, la primera foto. Bueno, luego que pasaba de moda, que ya todos los lugareños y personas de fuera llegaban a visitar ese lugar, hasta por snob, ¿ya? Entonces, resulta que llegó un punto en el que ellos decían, bueno, pero se me hace más económico ir a la cuadra de acá. Compro lo mismo, más barato, o si se van a reunir, no, mejor reunámonos en este otro punto porque es mucho más amplio. Bueno, entonces, y también es mucho más accesible, es más rápido, acá me toma más tiempo. Entonces, miren que también hay que hacer un estudio de mercado para poder saber si un proyecto va a funcionar o no. Entonces, todos esos estudios se los hacen en etapas preliminares. Luego hay ya un diseño definitivo, ya están los planos definitivos y ustedes ya hacen un presupuesto y la planificación del proyecto, ¿no? Con un cronograma de ejecución, ya contratan, tienen un grupo de personas que va a trabajar, ya todos ellos tienen asignado un pago, tienen ese periodo, el periodo máximo para poder ejecutar la obra, y viene la etapa de construcción. Entonces vienen estas personitas y construyen este puente. Lo construyen, y luego de la construcción, que ya retiran todo, dejan todo limpiecito, como quien dice, entregan la llave, ¿ya? Porque ya tienen todo su proyecto, su obra civil está construida, y al proponente le dicen, bueno, hay que inaugurar este proyecto y se empieza a hacer uso de este. En esta etapa en la que se hace uso, bueno, aquí no hay mayor, si nosotros hablamos de que hay alguna actividad que se realice en un puente, ya, sería la del tránsito de los vehículos, ¿no? Ese sería el factor que pudiera causar afectaciones a ese entorno, ¿ya? Y por lo tanto se le va a tener que hacer un mantenimiento. Por ejemplo, hay que removerle la capa asfáltica cada cierto tiempo porque en el tránsito se va deteriorando, ¿verdad? Entonces vienen aquí los baches y entonces van a tener que remover esa capa y
a darle mantenimiento a esa vía. Entonces, esta es la etapa de operación y mantenimiento. Para la evaluación ambiental, bueno, me faltó una etapa, ¿no? Cuando ya el proyecto muere, porque todo tiene su ciclo, ¿no? Nace, crece y muere. Todo proyecto tiene su tiempo de vida útil, ¿ya? Entonces, en el caso de una carretera, no es muy común que una carretera finalmente sea removida y que vuelvan a sembrar, ¿no? Las carreteras, hasta donde yo sé, han permanecido a diferencia de edificaciones, ¿no? Las edificaciones sí tienen que, ya una vez que cumplen su tiempo de vida útil, ya son demolidos y viene un nuevo proyecto. Bueno, pero eso en el Ministerio de Ambiente, que sí se lo considera, ¿no? Si es que ya cumple su tiempo de vida útil, sí se lo considera en el estudio de impacto ambiental, pero los más importantes y los que en los que mucho más se trabaja es en estas dos etapas, en la etapa de construcción y en la etapa de operación y mantenimiento, porque la otra es la etapa de retiro, ¿no? De desalojo, que ya ustedes tienen que desmontar todo, y bueno, entonces estas son las dos etapas, ¿ya? Ahora vamos a seguir con esta presentación. Acá están, la etapa de construcción y la etapa de operación y mantenimiento, que era de lo que habíamos hablado, que son las que en el proceso de regularización ambiental se consideran para que ustedes les otorguen una licencia ambiental, un permiso. Ahora, ¿cómo en ese documento nosotros empezamos a describir el proyecto? ¿No? Aquí, por ejemplo, hay un proyecto, vamos a darle una lectura. Dice, el proyecto contempla una terminal de contenedores de aproximadamente 38 hectáreas, con 1.780 metros de muelle. Entonces aquí ya me está describiendo de qué va, y ya tenemos la idea incluso de las dimensiones que tiene el proyecto, ¿no? ¿Qué tan grande es? ¿Ya? Aquí habla de lo que tiene, todas las instalaciones, dice 305 metros de dique de abrigo, más la ampliación y profundización del canal de acceso y el área de maniobra. Entonces, mentalmente ya nos va dando una idea, ¿no? Ya tenemos una idea, un mapa mental de ese proyecto. Entonces dice, tras realizar un análisis de la situación actual y de las previsiones futuras del tráfico marítimo en Puerto Varía, ya. Entonces, esta parte de aquí, que nos está haciendo? ¿No? Me está justificando el proyecto. Se habla de la importancia del proyecto. ¿No? ¿Saben qué? Va a haber un incremento en el tráfico marítimo, por lo tanto, es preciso implementarlo. Así como cuando ustedes hacen la ampliación de una calle, no tienen que justificar primero por qué van a hacer esa ampliación de la calle o por qué la van a construir. ¿Ya? Entonces, esa es la justificación. Se necesita esta calle porque se necesita enlazar dos focos de producción o del área productiva, necesitamos desplazar los productos en menor tiempo y por lo tanto necesitamos construir esta vía. Entonces, ahí se está justificando la necesidad de la construcción del terminal de contenedores, y dice con base en criterios de seguridad operativa, y bueno, esto de aquí ya es como un adornito. Entonces dice que los objetivos son, dice, separación del tráfico, aquí está hablando de los objetivos del proyecto, separación del tráfico de mercancías y pasajeros. Entonces esto es como el programa de necesidades, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿ya? Entonces aquí tenemos una breve descripción del proyecto y lo pueden hacer, lo pueden describir y se pueden apoyar también con mapas. Primero, por ejemplo, el mapa de la ubicación y otros mapas temáticos que me van a dar luces de dónde está ubicado, incluso qué área, si está incluso en un área protegida. Puede ser que esté el proyecto dentro de un área protegida y un mapa me ayuda a visibilizar eso. La cercanía a cuerpos de agua, las ciudades, los puntos más cercanos, incluso equipamiento urbano, si hay hospitales, si hay escuelas. Entonces, para eso nos sirve el mapa. De algún modo, aquí también nosotros vemos ya el proyecto en función
del área de estudio, donde hicimos el levantamiento de la línea base, nos ayuda a ver ya no solamente las características del entorno, sino de qué manera nuestro proyecto puede afectar a ese entorno, ¿no? O sea, aquí hay diversos mapas, ¿no? Que no solamente nos ayudan a orientarme, sino que nos ayudan a conocer las características. Y hay diferentes mapas, hay mapas temáticos de clima, ¿verdad? Fluviales, mapas orográficos, incluso de riesgos, ¿no? Zonas inundables, zonas de deslizamiento, que de pronto el COE nos puede facilitar, y otros mapas, ¿no? De acuerdo a las características del sitio, que es algo que ustedes, es una información que ustedes previamente ya levantaron. Entonces ya ustedes implantan el proyecto dentro de ese entorno y ahora ya estamos pensando no solamente en las características individuales de este, sino en la forma como nuestro proyecto va a afectarlo. Bueno, eso en esa escala. Ahora vamos a reducir un poquito la escala para ver qué pasa ahora dentro del proyecto, y lo que pasa dentro del proyecto también va a afectar al exterior. Entonces, sí es importantísimo conocer toda la distribución de espacios, ¿no? ¿Qué área va a ocupar y cómo a través, por ejemplo, aquí tenemos un esquema gráfico en el que vemos el equipo que se va a utilizar, y esto nos da luces, también nos da pautas de qué va a salir de este sistema en forma de residuos. Entonces, estos elementos me ayudan a saber los procesos, por dónde va a pasar. De pronto, sí se tiene que apoyar con una descripción, ¿no? Tienen que decir, detallar cuáles son las características de estos equipos, cuánta energía demandan, cuál es el tiempo de vida útil, cuáles son los insumos, los insumos que necesitamos para darle mantenimiento, si necesitamos aceites o alguna sustancia que de pronto pueda resultar un material peligroso. Entonces, todo eso, cada cuánto tiempo tenemos que darle mantenimiento, todas esas descripciones deben estar en el proyecto, ¿no? Tienen que escribir cada equipo, qué hacen y con qué materiales trabajan, ¿no? Entonces ahí ya viene el análisis de entradas y salidas. Entonces, entran productos, entra materia y energía, y sale en forma de materia y también de energía y de residuos, ¿no? Puede entrar en forma de insumos, ¿verdad? Y sale en forma de productos y también sale en forma de residuos. Esos residuos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Cuando esos residuos son sólidos, ¿verdad? Les llamamos vertidos, ¿no? Cuando son sólidos son vertidos. Cuando son líquidos son descargas y cuando son gaseosos se llaman emisiones. Entonces, emisiones a la atmósfera, emisiones al aire, vertidos en el suelo y descargas en cuerpos hídricos o en el sistema de alcantarillado. Entonces puede ser que aquí entren insumos, ingresen al sistema de insumos y también ingrese agua. Entonces esto probablemente, incluso ingresa energía y el calor hace que como residuo sea una descarga de agua con cierta temperatura mucho más alta de lo que establece la normativa. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Ustedes van a tener que tener un espacio, ¿sí?, para el depósito temporal de ese agua con esa temperatura, para posteriormente hacer la descarga en la red de alcantarillado sanitario, en la red sanitaria. También pueden hacer una planta de tratamiento. O sea, de acuerdo a los insumos que ingresen, ustedes van a tener que hacer un diseño de una planta de tratamiento para que posteriormente esa descarga vaya o a la red de alcantarillado, si está en zonas urbanas y tienen acceso a este servicio básico, y si están en zonas rurales, a un río, ¿ya? O en el mar. Pero ya sabemos que contamos con la normativa para poder
establecer esos límites máximos permisibles, y eso depende del diseño que ustedes hagan. Ahora, tenemos descargas, tenemos vertidos que son sólidos, están en estado sólido, y esos vertidos son los desechos, ¿no? Y esos desechos también están clasificados de acuerdo a la normativa. Y tenemos 3 tipos: desechos comunes, desechos especiales y desechos peligrosos. Los desechos comunes son los que se generan también en una vivienda, que son productos de residuos orgánicos. Por ejemplo, nos comemos un tomatito, la cascarita, eso va a la basura. Entonces, ese material orgánico que no causa daño, que no tiene material tóxico, que no es explosivo, que no es radioactivo, ya, ese material es llamado desecho común. Y también porque viene el recolector de basura, y el volumen de generación de esta actividad es mínimo, por lo tanto puede tranquilamente ser manejado en rellenos sanitarios. Entonces, esos son los desechos comunes, los que no tienen características de desecho peligroso y que nosotros tranquilamente los ponemos en la fundita de basura y los desechamos. Y dentro de ese grupo también están el grupo de los materiales de reciclaje, ¿no? Que también podemos reciclar, los plásticos, los vidrios, bueno, en fin. Entonces, son desechos comunes. Ahora tenemos los desechos especiales. Son parecidos a los desechos comunes en cuanto a la concentración, a la calidad, que no tienen materia tóxica en grandes proporciones o que no puede causar mayor daño. Pero ¿qué ocurre con estos? Que por el volumen que ocupan, no puede llevárselo el camión de Puerto Limpio. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, unas ramas que cortaron de un arbusto que había por allí, entonces ustedes no las van a poner en una bolsa de basura y que se los lleve el recolector, ¿no? Entonces ya tenemos desechos especiales. ¿Qué otros desechos especiales tenemos? Entonces, para el encofrado, en la etapa de construcción, generaron las maderitas. Ya no me sirve porque se dañaron, se astillaron. Entonces esta maderita hasta ya no cumple, no va a cumplir con ninguna, no podemos ni reciclarla. Bueno, entonces estos de aquí son, bueno, sí, toda la madera de algún modo se puede, a menos que esté podrida. Bueno, y no podemos darle un segundo uso, pero está acumulada ahí en un patio, y hay bastante, hay una montaña de residuos de la construcción. Entonces, todos esos son desechos especiales, porque no necesariamente son explosivos, no son tóxicos, no son biológico infecciosos. Por ejemplo, si hay en un hospital, entonces vienen y remueven un pedazo de piel o un órgano que está de pronto contaminado, sangre, entonces que está de pronto contaminada. Entonces son desechos biológicos infecciosos que no pueden ser desechados como los desechos comunes, no se los pueden llevar el recolector de basura. Entonces, pero tampoco son desechos especiales, ¿no? Porque ya tienen un material peligroso. Entonces, los desechos especiales son como los desechos comunes, pero que están en volúmenes tales que no se los puede manejar en el relleno sanitario, ¿ya? Entonces, los neumáticos, maderas, virutas, por ejemplo, cuando tienen en el área agrícola, que tienen esa cascarilla del arroz, las cáscaras del maíz, ya las hojitas del maíz. Entonces, todo eso es desechos especiales porque se acumulan, ¿no? Ahora, tenemos también los desechos peligrosos. Ahora sí, estos sí tienen características, son corrosivos o son reactivos, reaccionan con alguna otra sustancia que puedan de pronto explotar o qué sé yo. Entonces, o generar una sustancia mucho más peligrosa, ¿no? De allí pueden ser explosivos también, ¿no? Puede ser que que detone, ¿ya? ¿Qué más puede ser? Vamos a ver el cretil, ¿no? Entonces ya dijimos con la C, con la R, con la E. Pueden ser tóxicos, pueden ser venenosos, ¿no? Pueden ser tóxicos
pueden ser inflamables, ¿no? O pueden ser biológico-infecciosos. Ese es el CRETIP. Y ya más adelante, cuando veamos el capítulo de manejo de desechos, vamos a recordar esa palabrita, ¿no? Ya, a ver, entonces, y adicionalmente, que sean radioactivos. Un material radioactivo también es peligroso. Entonces, todos esos desechos pueden generarse aquí en este proceso, y para eso es muy importante conocer todas las características de los insumos, de los materiales que van a intervenir aquí. Lo que ingresa va a ser igual a los productos, a lo que sale va a ser igual el producto, ¿verdad? Más el desecho que se genera, el residuo, que puede ser sólido, líquido y gaseoso. Entonces, este esquema es uno de los que nos sirve para poder comprender ese proceso. Acá tenemos otro esquema. Aquí nos da una idea del espacio que ocupa, de cómo están organizados los espacios y qué tipo de actividades se realizan. Al ver el tipo de actividades, nosotros tenemos una idea de los desechos que se generan o de la contaminación que puede haber, ya sea acústica, puede ser, por ejemplo, que haya un área de discoteca, ¿ya? Entonces ya sabemos que cuál es la medida, construir algo que tenga aislamiento acústico, ¿ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, cuestión que tiene que ver con medidor de invernadero. Imagínense, bueno, aquí hay, es como un laboratorio, no sé, un almacén. Dice área de cosecha, invernadero. ¿Ya? Entonces, esta actividad me parece que fuera más agrícola o pecuaria. Bueno, pero el asunto es que sí están descritas todas estas actividades y aquí está el código, ¿no? La forma de codificar es libre, ustedes pueden hacerlo, tienen libertad de hacerlo, pero sí tiene que quedar bien claro esto, ¿no? Acá hay otro esquema en el que yo ya tengo la idea de qué actividades y de qué modo puede llegar a impactar el ambiente. Por ejemplo, algo que no genera mucho impacto es una actividad educativa, ¿no? Aquí está área de docentes, un patio central, aquí se ve que es una institución educativa, acá dice, ¿no? Escuela comunitaria, San Antonio, ya. Entonces, se ve aquí la relación que existe entre estos bloques y el entorno, la distribución espacial, hasta áreas de circulación, que me ayuda a comprender el proyecto. Acá tenemos otro. Acá tenemos área de artes, bodega, contabilidad. Vemos si hay áreas administrativas, áreas de operación, incluso la vía, ¿no? Las vías cercanas. Acá tenemos otro esquema. Aquí es un puente y esta es una sección del puente. Entonces me permite ver el alto, la altura, la extensión del puente, los elementos del entorno que interactúan con este proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos el río, ¿no? Nos da información de ese entorno. Y aquí también nos habla de la altura, nos da, entonces eso me da una noción, me permite conocer de qué se trata el proyecto, cuál es la extensión, y eso a su vez a comprender de qué manera puede generar impactos al entorno. Aquí hay otro esquema, ¿no? Este es del proceso constructivo, aunque aquí está un poquito antes, ¿no? Desde la materia prima, cómo se elabora, ¿no? Podemos empezar desde aquí, ¿no? Desde el proceso, desde que compran los materiales, los transportan, y aquí tenemos el grupo de trabajadores, las herramientas. Miren que es importante conocer las herramientas porque ellas también tienen un tiempo de vida útil, necesitan mantenimiento, que si una piecita se salió y que necesitamos cambiarla por otra, esa piecita que salió ya es un desecho, un residuo que va a tener que ser manejado correctamente. Entonces, todo esto de aquí puede llegar a generar contaminación, bueno, hasta que finalmente tenemos el producto terminado y el residuo, ¿ya? O sea, aquí, como les decía, residuos pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos. Aquí nos está hablando de residuos sólidos que también tendrán que ser manejados. Y bueno, en el proceso omitieron algunos otros impactos, ¿no? Aunque no es el tema de esta imagen que la saqué de internet, pero sí hay otros impactos, por ejemplo, el ruido,
emisiones de polvo, en fin. Bueno, aquí simplemente era un esquema que lo saqué de internet en el que se comparaba los distintos sistemas de construcción de acuerdo a la tecnología con la que contemos, ¿no? Aquí lo que habla es que es mucho más fácil utilizar una impresora para lograr la casa de los sueños, ¿no? Entonces, se utiliza menos personal, se genera menos residuos, pero bueno, eso más adelante sería un tema de debate porque aquí también tendríamos que si menos personas operan esa maquinaria, entonces menos personas se verían favorecidas y por lo tanto la economía de esa localidad. Entonces, hay menos personas trabajando, entonces eso mermaría el empleo a otras personas, ¿ya? Entonces, pero por otro lado tenemos que hay una disminución en la generación de residuos, aunque esto de aquí también puede evitarse. En este proceso se pueden tomar medidas para reducir estos residuos, ¿no? Que asimismo trabaje este grupo de personas, utilice esta maquinaria, este equipo de maquinaria y se genere menos residuos. Bueno, pero lo importante de este esquema es que se puede comprender cada etapa. Esto solamente en el proceso de construcción, ¿no? Aquí estamos hablando solo del proceso de construcción, ¿ya? Entonces, en el proceso de construcción hacemos una descripción del proyecto y de sus procesos, ¿no? Desde el trazado, el replanteo, el desbroce, la cimentación, luego van elevando, van ubicando la estructura. Y en todo este proceso, como les decía, se genera afectaciones al entorno y por eso es importante describir cada una de las etapas, materiales que utilizamos, características de estos, equipos y maquinaria que utilizamos, características de esto, todo. No. Acá hay otro esquema, ya, pero en este esquema que me gusta bastante, es bastante general y habla del proceso de construcción, pero desde etapas previas, ¿no? Nosotros solamente estábamos tomando en cuenta la etapa de construcción y de operación y mantenimiento, pero acá inicia desde mucho antes, desde que compran la materia prima, desde la extracción, ¿no? Desde la extracción misma de la materia prima y la fabricación del material. Entonces nosotros vamos desde aquí, desde que compramos y que transportamos a la construcción. Pero ¿qué es lo bonito de este esquema? Que tenemos las entradas y las salidas, ¿no? O sea, lo que ingresa al sistema, que puede ser en forma de materia y acá en forma de energía, ¿no? Aquí entra los hidrocarburos, la electricidad, entra el sistema y acá tenemos materia que ingresa. Entonces, todo eso va a salir en forma de residuos o de un producto. Acá tenemos otro esquema y aquí está detallado por rubros, ¿no? Entonces aquí incluso el encargado, ¿no? De cada rubro. O sea, acá tenemos los trabajos de albañilería, colocación de obra y lo pueden detallar también de este modo. Aquí solamente están los títulos, ¿no? Pero hablamos de todas las actividades que se derivan de este rubro. Eso debería ir bien redactado. Aquí, por ejemplo, tenemos yesería, colocación de cartón y yeso, impermeabilizaciones, y todo esto implica el uso de equipos y el uso de materiales. Y acá también tenemos agua, y miren, acá que tenemos los residuos, ¿no? También. A ver. Acá tenemos otro esquema. Les he mostrado muchos esquemas. Y acá, este de aquí es el último que les voy a mostrar por la razón de el detalle que tiene, ¿no? Mira, aquí explica, ¿no? Las entradas y las salidas. Entonces, aquí que entra, este aquí es el proceso, ¿no? Pueden hacer allí un organigrama, ¿verdad? ¿Ya? Y en este, describir cada actividad. Aquí tenemos ese algoritmo, ¿no? Entonces, tenemos como que si estuvieran haciendo en computación, que estuvieran programando, no están esos códigos. Bueno, el asunto es que ingresa el material, ¿verdad?
y aquí es almacenado. Luego viene un proceso de secado, en tendal, industrial. Luego tiene otra actividad de clasificación y limpieza, y luego almacenamiento y despacho. ¿Ya? Entonces, esta actividad, esta actividad que está aquí bien descrita, en cada una de sus fases me muestra ingresos. Aquí tenemos vehículos, materia prima, y sale en forma de residuos. Estas salidas también muestran los impactos que se pueden generar, ¿no? Tenemos los aspectos ambientales. Aquí tenemos material particulado, ruido, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, ingreso de grano húmedo. ¿Cómo sale? Sale también, sigue saliendo el grano húmedo en el almacenamiento y también salen sacos. Acá que ingresan en este proceso de secado, entendar e industrial, ingresa el grano húmedo y sale el grano seco. Ingresa energía solar, gas licuado de petróleo, sacos, y en qué forma sale, en gases de combustión. Y por acá tenemos asimismo elementos que ingresan y en forma de qué salen. Salen en forma de ruido, emisiones, el grano seco que es el producto, acá emisiones, residuos sólidos, el grano limpio. Bueno, entonces nos damos cuenta que podemos utilizar estos recursos para explicar nuestro proyecto, ¿ya? Una vez que ya tenemos ya hicimos el levantamiento de la línea base, sabemos qué hay en el entorno, por un lado, y por otro lado sabemos cuáles son las características del proyecto, qué nomás se hace, de qué modo nosotros podemos llegar a impactar al ambiente con todos esos procesos, ya sea en la etapa de construcción o en la etapa de operación. Entonces, ¿ahora qué viene? Ya tenemos la información. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos algo para poder contrastar eso y poder adelantarnos, ¿no? Porque cuando ustedes hacen una evaluación ambiental, ustedes se tienen que adelantar a los hechos. Tienen que usar la imaginación o, basado en experiencias de otros proyectos, ver de qué modo el mío puede llegar a generar impactos al ambiente, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Entonces, si nosotros tenemos, el hecho de que nosotros tengamos gas licuado de petróleo, eso quiere decir que va a haber emisiones. Si nosotros tenemos agua y que vamos a procesarla, va a haber descargas. Entonces, eso ya me ayuda a mí a poder visualizar, ¿no? Tenemos que enfocarnos en lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Entonces, ya tienen la información, y vamos a ver qué es la evaluación ambiental. Ya, de acuerdo a esta fuente dice, es un proceso de análisis continuo. Claro, es un análisis continuo porque ustedes pueden someter un proyecto a un proceso de regulación ambiental, obtienen la licencia, pero ustedes no es que ya obtuvieron la licencia y ahí se quedó, ¿no? Sino que tienen que seguir, tienen que darle seguimiento a ese proyecto porque en el camino van surgiendo nuevas cosas y después de un año van a tener que presentar una auditoría ambiental de cumplimiento, ¿verdad? Después de que le dan la licencia ambiental a ustedes, pasado el primer año, tienen que presentar la auditoría ambiental. Entonces ya no contratan al mismo que les hizo el estudio, ¿no? Porque ya sería fatal, eso no es permitido, es ilegal. Tienen que buscar a otro consultor ambiental para que haga la auditoría ambiental. Entonces ellos van a ver, ¿no? Dentro de lo que está propuesto en el plan de manejo, las medidas que ustedes propusieron y que les dieron por eso la licencia ambiental, porque ustedes se comprometían en el primer año tomar esta medida, ¿no? Entonces, es un análisis continuo. Ese auditor ambiental, ¿qué va a hacer? Va a darle seguimiento al proyecto. Ah, no, miren, esta medida que se tomó en el primer año no está funcionando, porque aquí yo estoy viendo los resultados del monitoreo y ese sistema de depuración de aguas no sirve. Hay que implementar algo nuevo. Entonces ahí le da pautas, le da asesoría técnica para que ese proyecto ya no contamine tanto como antes, porque se salían los números de lo que establecía la normativa, ¿no? Esos límites máximos permisibles eran rebasados por los resultados del laboratorio. Entonces,
¿Qué dice el auditor ambiental? Propone otro método o mejora el que ya estaba, pero es un análisis continuo, porque una vez que ya le aprueben la primera vez la auditoría ambiental, ya les dan carta blanca para que puedan continuar la operación, ellos tienen que seguir implementando las medidas y seguir mejorando, porque después de 2 años van a tener que hacer otra auditoría. Y después de esa, después de 2 años más, otra. Entonces, así es como funciona. Cuando les dan la licencia ambiental, primero es el primer año, ¿no? El primer año tienen que hacer una auditoría. Y luego de esa auditoría, cada 2 años van a tener que seguir haciendo más auditorías. Entonces, por eso es que es un proceso continuo. Entonces, para identificar en forma anticipada los impactos positivos o negativos de las acciones del ser humano que puedan generar sobre el medio ambiente. Entonces, miren lo que estábamos diciendo, ¿no? Sabiendo cuáles eran los materiales que utilizamos, cuáles eran las actividades que hacemos, estamos anticipándonos, ¿no? Así como Lisa Simpson y Bart Simpson. Si yo camino dando golpes, probablemente más adelante que nos choquemos voy a golpearte, voy a lastimarte. Entonces, más o menos así. Entonces, si yo sé que voy a operar con este equipo, entonces yo sé que más adelante voy a generar ruido, voy a generar gases, entonces estoy anticipándome y esa es la evaluación que debo hacer. Entonces dicen que se identifican de forma anticipada los impactos positivos o negativos de las acciones del ser humano que pueden generar sobre el medio ambiente y allí, en ese momento, se proponen las medidas de mitigación, de compensación, de corrección, para evitar o disminuir los daños causados al entorno. Entonces, cuando es mitigación, nosotros tenemos que evitar derrames. Entonces, vamos a instalar un cubeto de contención para evitar derrames de derivados del petróleo, ¿no? Estos búnker, ¿no? Tienen allí un contenedor, ¿no? Entonces vamos a evitar que haya filtraciones en el suelo y que se contamine el suelo. Entonces construyen toda esa estructura. ¿Ya? Entonces allí estamos aplicando las medidas de mitigación, ¿verdad? Ahí estamos evitando, ¿no? Podemos mitigar cuando disminuimos la contaminación, ¿ya? Disminuimos, por ejemplo, nosotros reducimos las emisiones a la atmósfera en un 70%. Lo ideal sería el 100%, pero ya el 70% ya es bastante, pero es lo que nos da el dinero y la tecnología. Pero ya estamos mitigando y esa medida está en el plan de manejo ambiental. Ahora, la compensación, ¿cuándo viene? Cuando, por ejemplo, hacemos la remoción de cobertura vegetal. ¿Ya? ¿Y cómo compensamos? Vamos a sembrar, vamos a tener un proyecto de reforestación y lo que nosotros removimos acá lo compensamos y lo sembramos. O podemos ubicar esos árboles en un área protegida y adicionalmente implementamos un proyecto de reforestación en este área. Entonces estamos compensando la vegetación que removimos. Entonces, allí podemos compensar. De corrección también para evitar. Entonces, de pronto ustedes contaminaron el suelo, entonces implementan medidas correctivas para depurarlo, ¿ya? Entonces eso también. O también pueden proponer un proyecto para evitar que, así como decíamos, ese cubeto de contención, para evitar que haya derrames en el suelo o disminuirlos. Entonces todas esas medidas están pensadas para minimizar el impacto al entorno y van a ir más adelante, en esta etapa no, más adelante en el plan de manejo ambiental, ¿ya? Entonces, por eso es importante hacer una buena evaluación ambiental. Ahora sí, para esto nos sirven matrices. Hay varios métodos. Los más usuales son, el de Leopold es el más utilizado porque es más versátil. Se puede adaptar con mayor facilidad a las necesidades de cada proyecto. Claro que tiene 88, tiene un montón de relaciones, ¿no? Por un lado tiene 88 aspectos y por el otro lado tiene 100 factores, ¿no? Entonces,
si nosotros contrastamos todo eso, tendríamos un número enorme de relaciones, de interacciones que implicarán un trabajo arduo, ¿no? Entonces, lo importante es que la matriz de Leopold, que es la que nosotros vamos a evaluar, nos va a permitir confrontar la causa y el efecto, ¿no? El causante del daño y el receptor, de qué modo lo recibe para poder identificar ese impacto, esa afectación y tomar medidas. Entonces, esta primera matriz, que no es la de Leopold, nos sirve para elaborar la matriz de Leopold. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos separado, ¿no? De acuerdo al origen del impacto, ¿no? En dónde se origina el impacto. Entonces, en estas actividades y procesos, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo que dice recepción y pesado de grano. Y acá tenemos el aspecto ambiental. El aspecto ambiental es lo que genera esta actividad, por ejemplo, que genera emisión de ruido, emite ruido y genera emisión de material particulado, ¿ya? O sea, así como, ¿qué pasó con Bart Simpson y Lisa Simpson? Yo voy a caminar y voy a pasar dando golpes. Voy a mover mis piernas de este modo, ¿ya? Entonces, esa es la característica de la actividad, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la afectación? Entonces, como él está golpeando, de ese modo está, dice el uno, voy a ir dando golpes, puñetes. El otro dice, voy a ir pateando. Entonces, esta acción, este aspecto ambiental genera un impacto. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se encuentre uno con el otro van a resultar golpeados, no van a resultar lastimados. Entonces, este de aquí es el impacto ambiental. Por ejemplo, yo digo, el aspecto ambiental, yo voy a pasar fumando un cigarrillo. Entonces, justo pasan fumando un cigarrillo por una persona que molesta el humo, pero ustedes pasan fumando cigarrillo por esa zona y ¿cuál es la afectación? Entonces, la afectación es la persona, ¿verdad? La molestia que le causan a la persona que está recibiendo esa emisión de gas. Asimismo, pueden ustedes contrastarlo con cualquier actividad, ¿no? Por ejemplo, un camión que va transportando materiales de construcción. Entonces, él puede ir generando ruido, puede ir generando polvo. Entonces, eso de allí, ¿a quién le puede afectar? A las personas del área de influencia. Entonces, la señora que va transitando por allí, ¿verdad? Le molesta el ruido, o puede ser que por allí haya una escuela y ese ruido de los camiones que pasan les esté afectando. Entonces, eso también es evaluado. Entonces, por un lado tenemos la causa, que es el aspecto ambiental, y la consecuencia, que es ya el impacto. Luego tenemos en esta matriz si el impacto es positivo o negativo y en qué etapa se genera. Puede ser que sea la volqueta, ¿no? La volqueta con el material de construcción, entonces estaría en la etapa de construcción. Pero si ya es aquí la recepción y pesado del grano, ya están operando, ya están en esas instalaciones, en esa etapa de operación. Entonces, en la etapa de operación en este caso. Y bueno, entonces en esta matriz de identificación de aspectos ambientales, que es en donde nosotros nos vamos a quedar por hoy, ¿ya? Vamos a hacer una breve explicación con un ejemplo, ¿no? Esto de aquí va a ser la próxima semana. Sí necesito que todos vengan, que se conecten, para poder hacer un ejercicio similar con otras actividades y dentro del proceso constructivo de una obra civil. Si ustedes gustan, pueden traer fotografías de alguna obra en la que ustedes hayan participado y pueden también compartirlas. Yo tengo unas fotografías que sí son muy útiles, pero para no usar las mismas que usé el semestre anterior, de pronto podemos, ustedes si tienen alguna otra fotografía, podemos compartir. O si no, utilizamos las que yo tengo. Entonces, dentro del aspecto ambiental, tenemos la generación de material particulado por circulación de vehículos, ¿no? Este es el aspecto ambiental y aquí tenemos una evidencia, ¿no? Una fotografía del aspecto ambiental y se ve claramente, ¿no? Cómo el vehículo va transitando y va generando polvo, va generando afectaciones.
el aspecto es la generación en polvo en sí, ¿no? ¿Qué es lo que genera? Generación de polvo por causa de circulación de vehículos, ¿no? Tiene que haber un autor, ¿no? El culpable también tiene que figurar aquí, ¿no? O sea, por culpa del camión se está generando polvo, ¿ya? Por culpa de esa fábrica se está generando emisiones. Por culpa de esa fábrica hay derrames en el suelo o descargas de un material de metales pesados en el agua. Entonces, descarga o sea, ¿cómo se diría? Aguas residuales industriales, ¿ya? Aguas residuales industriales en un cuerpo de agua dulce por parte de la empresa y para ser específicos del equipo que está generando, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una actividad metalúrgica, ¿no? Entonces ahí tenemos un equipo que está generando esa descarga. Bueno, no sé, allí tenemos, qué sé yo, que tiene cianuro por último, ¿ya? Que están separando el oro de la tierra, ¿no? Del suelo, entonces, de la tierra. Entonces resulta que en ese proceso están utilizando cianuro y la descarga que generan ese agua tiene ese material. ¿Ya? Entonces allí pudiera ser descargas descargas industriales en cuerpos hídricos por producción aurífera. ¿Ya? Entonces allí sería un aspecto ambiental. ¿Ya? Generación de gases por fumador, ¿no? En ese proceso que está haciendo, en esa acción que está haciendo. ¿Ya? Emisión de olores ofensivos por actividad pesquera o por el proceso de molienda de carne o de cáscara de camarón. Entonces, en ese proceso de molienda de cáscara de camarón se genera olores ofensivos o generación de olores ofensivos por el almacenamiento de cáscaras de camarón. Ese sería el aspecto ambiental. Son varios ejemplos que he dado, ¿no? Ahora, el impacto, ¿ya? El impacto ya sería malestar en la comunidad. ¿De qué modo a mí me hace daño? ¿Ya? Porque puede ser que ustedes digan, no, está generando malos olores, pero ¿qué causan esos malos olores en mí, no? Entonces puede ser que cause malestar, ¿verdad? Porque me duele la cabeza o alteraciones en el sueño o interrupciones en las actividades que ustedes están haciendo, por ejemplo, si hay ruido, ¿no? Entonces, ese ruido, ¿qué pasa? Que altera el sueño de las personas, ese ruido que pasa me puede dejar sordo o sorda, ¿ya? Entonces, esa es la afectación. Entonces, daños auditivos por causa del ruido. Entonces, aquí ya viene el impacto. Y como estamos adelantándonos, no hay una evidencia del daño auditivo. Entonces, nosotros vamos a poner posibles daños auditivos por ruidos. ¿Ya? Ahora acá tenemos el impacto, una afectación de calidad de aire. ¿Ya? Aquí sí hay un daño, ¿no? Un posible daño en la calidad del aire, hay una afectación y a la salud humana, genera también molestias a los habitantes. ¿Ya? Miren, por ejemplo, aquí no permite a estas personas que están circulando, no las permite ver. Entonces se crea una nube de polvo que impide la visión a estas personas, no les permite ver más adelante, puede ser que venga otra moto y se choque. ¿Ya? Entonces causa molestias, algún malestar. Y acá, por ejemplo, en las plantas, no solamente en el ser humano, en las plantas impiden que haga la fotosíntesis, este material particulado, ese polvo que se siente en la superficie de hojas, no permite que los rayos solares lleguen a las hojas y que hagan la fotosíntesis, entonces hay un problema. Entonces, esto de aquí puede ser, aparentemente dicen, no pasa nada que no haga la fotosíntesis, pero una especie se puede extinguir. Yo les decía a los otros chicos, en Perú, por ejemplo, hay un árbol que se llama el algarrobo, que está al pie de la carretera y es una zona en la que hay mucho polvo.
Entonces, esa puede ser una de las causas, ¿no? El polvo puede llegar a ser una de las causas que esa planta no florezca. Y están preocupados y están investigando cuál es la causa por la cual esos árboles han dejado de florecer. Entonces, ellos están apuntando a que posiblemente alteraciones en el ambiente, contaminación por polvo. También puede ser que haya una merma de la especie que hacía la polinización, que ayudaba a polinizar la flor, la florecilla. Entonces, hay muchas hipótesis y hay proyectos de investigación con base en esto. Bueno, entonces, luego de que nosotros identificamos el impacto, el posible daño, la molestia, la afectación, nosotros vamos a proponer medidas. ¿De qué modo nosotros evitamos que se generen estos daños? Vamos a minimizarlos, ¿se acuerdan? Vamos a minimizarlos, los reducimos, los evitamos, pero ¿de qué modo? Entonces, una de las formas es remojar, humedecer el suelo. Entonces, mientras estemos operando en la maquinaria y estemos en la etapa de construcción, entonces se propone humedecer el suelo en las áreas en las que se va a transitar, en las zonas que se va a transitar. Y dice acá, dice, a fin de evitar la generación de polvo el polvo en la vía y dispersión en viviendas cercanas, afectación a la vegetación, se deberá regar periódicamente agua en la superficie de las vías de circulación de vehículos pesados y livianos de la obra, ¿ya? O sea, todos los vehículos que pertenezcan a la obra ya tienen identificadas sus zonas de tránsito y esas zonas de tránsito son las que van a ser remojadas, otras no, ¿no? Entonces, con el objetivo de mitigar la suspensión de polvo en los sectores que nos encontramos trabajando. Entonces, esta de aquí sería la medida para evitar eso. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a cuantificarlo? ¿Cómo sabemos si se cumplió o no? ¿Qué porcentaje de cumplimiento hay? Entonces, tenemos que ver cuál es la longitud. Nos sumamos todas las rutas por las que vamos a transitar y cuántos metros de vía nosotros necesitamos y eso lo traducimos a volúmenes de agua, ¿no? Para tantos metros, cuántos volúmenes cuál es el volumen, cuál es el volumen de agua que necesitamos para poder humedecerlas y esa es la base, ¿no? Ese es el presupuesto que se hace. Y cómo se logra conocer si finalmente hemos implementado la medida, porque se hace en función del agua que se utilizó. Entonces, utilizamos del volumen que habíamos planificado, hemos utilizado la cuarta parte o el 100% de ese volumen. Entonces, estos son los indicadores. Ahora, ¿cómo nosotros estos indicadores los validamos? ¿Cómo los validamos? A través de los medios de verificación. Entonces, hay una fotografía de un tanquero y las personas que están ahí regando, ¿no? Ahí esa es una evidencia. Bueno, aquí tenemos que hay un registro, ¿verdad? Un informe, un libro de obra en el que está ese listado de las calles que sí han sido hidratadas. Entonces viene ahí el fiscalizador o el chico que está allí de ayudante en la obra, ¿verdad? Entonces ellos van a hacer esa inspección y van a cerciorarse de que efectivamente todas esas calles estén hidratadas y lo ponen en el informe, toman fotografías. Otra evidencia, otro medio de verificación, las facturas, ¿no? Las facturas en las que ustedes contratan al tanquero y ellos dicen allí cuál es el volumen, la cantidad de agua que nosotros hemos utilizado. Entonces ahí está la evidencia. Ahora, ¿cuál es el plazo? De acuerdo a la actividad. Por ejemplo, aquí es diario. Es a diario que va a haber tránsito. Entonces todos los días van a tener que humedecer el suelo. Entonces esto también va a tener que ser considerado en el presupuesto. Y ahora, ¿qué pasa si llueve? Entonces, si llueve, lo van a tener que registrar aquí, ¿no? Van a tener que, en ese libro de obra, emitir ese informe, ¿no? Una observación. El día de hoy está con fecha, no fue necesario porque llovió. ¿Ya? Entonces, allí tenemos el plazo y este plazo va
a depender de la actividad. Por ejemplo, hay actividades que están planificadas para ser ejecutadas cada 6 meses, cada mes o anuales. Por ejemplo, el monitoreo. Entonces, el monitoreo de agua normalmente se lo hace cada 6 meses, ¿ya? Asimismo, cuando hablan de monitoreo de maquinaria, de equipos y maquinaria, entonces cada cierto tiempo ustedes ya tienen, de acuerdo a las especificaciones del equipo, ahí hay la sugerencia, ¿no? Se sugiere realizar mantenimiento cada cierto tiempo, entonces en conformidad a eso ustedes establecen el plazo para poder hacerle un seguimiento al cumplimiento de cada medida. Entonces, hasta allí, chicos, ¿sí está claro? ¿Sí está clara esta matriz? Sí, Miss. Ya. Ahora, un par de ejercicios antes de salir. Díganme un aspecto ambiental que tenga que ver con, con obras civiles, con la etapa de construcción de un proyecto. Un aspecto ambiental. Un ejemplo. Voy a poner puntos. Puede ser encofrado. Ya, en el encofrado, ya, en ese rubro. Ya, ¿cuál sería un aspecto ambiental en ese rubro, en esa actividad? Ustedes piensen en todo lo que tiene que ver con el encofrado, ¿no? Todo el proceso de encofrado, algún impacto se puede generar allí, ¿verdad? Y por allí debe haber algún aspecto ambiental en esa actividad. Entonces, describa de pronto a breves rasgos en qué consiste el encofrado, ¿no? Para poder... entonces, ¿qué consiste el encofrado? ¿Cuáles son? Haga la descripción de la actividad. Claro, la utilización de la madera y post desalojo del mismo. Ya. Entonces, allí hace un uso de la madera y el desalojo del mismo. Ya. Entonces, miren, allí usted ya habló de uno, ¿no? No habló del momento de la instalación porque allí también pudiéramos haber encontrado otros impactos, por ejemplo el ruido, pero usted ya habló del desalojo, el desalojo de la madera. Ya, ¿qué pasa con el desalojo de la madera? ¿Cuál sería el aspecto ambiental? ¿Cómo lo podría usted proponer? Bueno, no, está el mismo desalojo en sí, ¿no? Disposición de desechos especiales, ¿verdad? Generación de desechos especiales por el proceso de encofrado. Así sería, ¿verdad? Claro. Ya. Entonces, no, está bien, ¿no? Usted mismo lo dijo. Usted dijo, cuando usted dijo ¿cómo fue que dijo? Los desechos, ¿no? El uso, el encofrado, la instalación y luego los desechos. Ya. Entonces, vamos a escribirlo, ¿no? Vamos a redactarlo para que quede en la misma forma que está acá. Ahora díganlo en sus palabras. ¿Cómo lo propondría? Ya tiene el punto de todos modos. ¿Cómo lo propondría? Para que quede en esta forma. Claro. O sea, la utilización y el post impacto al ambiente en sí. Ya. Ya, está tibio. Sí, por allí va, mire, generación de material particulado en este caso. Ahora sería generación de desechos. Generación de desechos especiales, ¿no? Ya habíamos dicho que los residuos del encofrado, ¿no? Dentro del proceso constructivo, ¿no? Son desechos especiales porque esas maderas se generan por volúmenes, ¿no? Se van acumulando y si ustedes las tienen acumuladas, tienen una montañita de ese desecho, están causando un impacto visual al ambiente, ¿no? Entonces, por allí ustedes pueden decir, ¿no? Generación de desechos especiales por proceso de encofrado. Ahí está, ¿no? Generación de desechos especiales por actividades de encofrado. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esos desechos especiales? La madera en este caso, ¿no? Esa sería la forma de plantearlo como aspecto ambiental. Apellido. Mosquera. Mosquera, bien. Sí. Michael.
Listo, Michael. Entonces, muy bien, ¿no? Entonces, dentro, como usted decía, ¿no? Dentro de ese proceso de encofrado, es una actividad. ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué modo podemos afectar? Mediante la generación de desechos especiales, ¿ya? Una vez más, lo planteamos de este modo. Generación de desechos especiales por actividades de encofrado, ¿ya? Entonces, ese sería el aspecto. Ahora, ¿cuál sería el impacto ambiental? ¿Cuál sería el impacto ambiental? ¿De qué modo impactaría al ambiente esa acumulación de desechos especiales? ¿Qué pasaría si yo tengo acumulado un montón de tablas en un patio trasero? ¿Qué pudiera pasar allí con esa acumulación de tablas? ¿Qué está afectando? Está un poco difícil, ¿verdad? Sí, a veces es un poco difícil encontrar el No, impacto. claro, a la composición del suelo en tema de los... que estoy viajando. Ya, puede ser que tenga trazas de alguna sustancia, ¿verdad? Derivada de los materiales de construcción, ¿verdad? Que esté en la superficie de la madera y que ante la lluvia, ¿verdad? Eso se percole por el suelo, ¿no? Ese es un buen punto, ¿no? Entonces puede ser, ¿cómo se dice? Contaminación del suelo por causa de acumulación de desechos especiales, ¿ya? Allí podría ser de ese modo, ¿no? Contaminación del Claro, y suelo. encofrado no solamente limitarse a lo que es madera, sino también a lo que son metálicos. Porque ¿Ya? ya con ciertos veces de utilizarlo ya las paredes se olean y ya se tiene ¿Ya? que cambiar. Entonces eso ya Perfecto. también vendría a ser un desperdicio. Listo. Entonces también están generando residuos, entonces ya tenemos un material oxidado, ¿verdad? Entonces imagínense ese material oxidado que se ha dispuesto en un patio trasero. Imagínense que un trabajador descalzo o simplemente que tenga un accidente y resulte que una de esas latitas oxidadas quede incrustada en su bracito. Entonces allí hay una afectación a esa persona, ¿verdad? Entonces ese es un posible accidente. Entonces allí ustedes van a pensar no solamente en el suelo, en el agua, en el aire, sino también en el ser humano. ¿De qué modo el ser humano puede resultar afectado? También al paisaje. Por ejemplo, si eso está expuesto está en la intemperie y está en una zona habitacional, ¿no? Una zona residencial, y las personas dicen, pero eso es un atentado, eso, eso, eso es una contaminación visual. Entonces, esa acumulación de ese material también consiste en una contaminación visual. Entonces, contaminación visual por acumulación de residuos especiales. Ese sería otro impacto. Entonces, se dan cuenta que un aspecto ambiental puede desencadenar varios impactos ambientales. O sea, una sola cosita puede generar varios impactos. Muy bien, ¿no? Entonces ya tiene su puntito. Ahora, otro ejemplo de aspecto ambiental y con esto terminamos. Dentro del proceso constructivo. Otro rubro. De pronto el combustible, arquitecta, ¿Ya? el combustible que se utiliza con la maquinaria, porque la maquinaria es indispensable para la construcción. Ajá. Entonces puede haber Eso derrames, está bien. ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo lo Dígame. plantearía? Para que quede como aspecto ambiental esa. Como usted mismo mencionó con la... Contaminación de derivados de petróleo. Ya, ese ya sería el impacto, ¿no? Cuando ustedes hablan de contaminación, afectación, daño, allí todo eso iría como impacto. Está muy bien, ¿no? Ya, miren que ya están hablando en estos términos. Lo único que le falta es ponerlo en este casillerito de acá, pero está muy bien, ¿no? Contaminación por causa de los derivados del petróleo. Pero en sí, ¿cómo lo plantearíamos como aspecto ambiental? Pero lo que usted dijo también está bien. Ahí hay uno, a ver, las dos personas que participaron, los apellidos. Galarza Galarza, y Washpa creo que era el compañero. Girson. Sí, de la Sagrada Huespa. Girson, Galar, Freddy, igual.
Oiga, Freddy, ¿usted cuántos puntos quiere tener en la vida? Está llenecito de puntos. Con que las opiniones sean buenas, arquitecta. Sí, no, las opiniones todas son muy buenas, ¿ya? El asunto es que nosotros tenemos que simplemente aterrizarlo dentro de un formato, nada más, pero las ideas son muy buenas. Lo único que estamos limitados por un formato para poder ubicar esas ideas de manera adecuada, ¿ya? Pero las ideas son perfectas, porque ya ustedes tienen esa noción. O sea, ya un formato, como su palabra lo indica, es formal. Para que ustedes hagan un estudio de impacto ambiental, les exigen que ustedes lo hagan con este formato. Sí, para los aspectos ambientales, que es parte del método, ¿no? Ya, entonces lo están simplemente ajustando y hay una forma, hay unos verbos, hay una forma de proponerlos. Entonces lo que usted dijo es el derrame, ¿no? Derrame ¿de qué me dijo? De aceites y grasas, ¿no? Sí, sí, todo lo que tiene que De ver con el combustible. combustible. Una consulta, Miss. Sí. Otra contaminación sería el traslado de materiales en volqueta. Traslado de materiales, esa es una actividad, ¿ya? El traslado en sí es la actividad. O sea, por ejemplo, eh, yo voy caminando a la escuela, voy caminando a la universidad. Pero si en ese proceso, mientras yo estoy caminando por la universidad, yo voy, como decía, yo voy fumando. Entonces ahí hay un aspecto ambiental, porque ese aspecto va a tener un impacto. Pero el tránsito en sí, solito, de la volqueta, es una actividad y también está bien, porque usted ha identificado, así como en la parte de acá, miren, esta matriz, iría aquí, justo en este casillerito. Entonces, lo que usted dijo en este momento iría aquí. Miren que son dos matrices, ¿no? Esta es la matriz de identificación de impactos y la matriz de acá es la de actividad y procesos. Aquí solamente habría que cambiarle esta partecita de aquí. Ya, pero esta de aquí nos dice la actividad y los procesos, y la que usted dijo, el transporte de materiales de construcción, esa es la actividad. Ahora, esa actividad de transporte de materiales de construcción, ¿cuál sería el aspecto ambiental de esa actividad? O sea, ¿qué va haciendo? ¿Qué va haciendo de malo? Por ejemplo, el transporte de tierra. Ya, el transporte de tierra. ¿Y qué tiene de malo ese transporte de tierra? Que en en el traslado muchas veces se topa baches o algún tipo de terreno que está ¿Ya? deteriorado Ajá. y se supone que el material, las partículas del material comienzan a esparcirse por el movimiento Ya. ¿Y por qué? ¿Y de qué le esto. falta qué le falta a esa volqueta para que qué no le hicieron a esa volqueta para que se esparce ese material? Una lona o algo como para que Eh, no. exacto, ¿ya? Entonces, usted en este momento acaba de hablar del aspecto ambiental. Circulación, o sea, ya, ¿cómo es? Transporte de material, de agregado fino sería, ¿no? Transporte de agregado fino en volqueta sin lona, ¿ya? Sí, sí se dio cuenta, ¿no? Ese es el aspecto ambiental, ¿ya? Entonces, esa redacción está bien fea, entonces usted lo va a poner más bonito, ¿no? ¿Cómo se lo redactaría mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Transporte de materiales finos, Transporte sin protección, ¿verdad? sin protección. Ya, entonces, miren, ahí está su aspecto ambiental. Perfecto. Ya, apellido. Galarza, Miss. Otra vez. Rayos. Gilson. Otro punto. Ya, muy bien. Ese es el aspecto ambiental. Entonces, Gilson me dice que ese es el aspecto ambiental. Y acá también, y también Freddy. Ya. Creo que Freddy fue el que dijo la parte del derrame, ¿no? Sí, Entonces los vamos combustibles. el combustible, ya. Entonces, como aspecto ambiental, ¿cuál sería? Derrame de combustibles. ¿Quién generó eso? ¿Quién es el culpable?
la volqueta, ¿quién era? Maquinaria, ¿no? Me estoy refiriendo a todo lo que se necesita, porque incluso para el mantenimiento, antes un compañero dijo del encofrado. Para el Ya, encofrado, incluso tanto de madera como de hierro, se requiere de aceite o diésel en todo caso para tenerle en mantenimiento. Y todo ese es, o sea, cuando uno se le va a dar mantenimiento, todo ese, que digo, parte del combustible que se utiliza se derrama, ya. se Entonces, desperdicia. ya, listo. Entonces, vamos a hacer como que el rubro es actividades de mantenimiento en términos generales, ¿no? Ya, el rubro sería derrame de combustible en actividades de mantenimiento, ¿sí o no? ¿Sí estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí quedó bien ahí? Sí, arquitecto. Ya, Sí. listo. Entonces, así quedaría el aspecto ambiental. Derrame de combustible y ahí el culpable, ¿no? Por actividades de mantenimiento. Y como usted dijo también, ¿cuál sería el aspecto ambiental, ¿no? Ahí sí, miren, allí ya con el culpable ya se nos hace más fácil. Emisión de material particulado, ¿verdad? Porque usted habla de la volqueta, ¿no? Que no tenía la lona, ¿no? Entonces, por falta de cobertura o por no tener la lona, entonces, como usted lo dijo más elegantemente, algo dijo usted para esa parte. Entonces, pero ¿qué es lo que está pasando? Hay una dispersión, ¿no? De material particulado, o sea, de agregado fino, por culpa de no tener esa lona, ¿no? Ese es el culpable, ¿no? De que no se ejecutó esa acción, ¿ya? Miss, también sería contaminación sonora por maquinarias de construcción. Contaminación sonora por maquinarias de construcción. Exacto. Entonces, pero para no decir contaminación, para decir que la contaminación ya vendría con el impacto, ¿no? Ya pudiera ser generación de ruido. Generación de ruido por maquinarias de construcción. Apellido. Galarza, Miss. Otra vez. Ya no es Ya. culpa, Miss. Ya no es culpa. No, pero está bien, miren, que ustedes ya tienen claro el aspecto ambiental. Entonces, en el aspecto ambiental no hablan del impacto, ¿no? De la contaminación, de la afectación, no, eso va en este casillero de acá. ¿Ya? O sea, la emisión de material particulado me hace estornudar. El derrame ¿cómo se llama? ¿De qué dijo? De combustible, contamina el suelo. El derrame de combustible contamina el suelo. Y lo otro era la dispersión, la emisión de material particulado por causa de transporte. Claro que esa era la actividad, esa era acá. Una celdita antes era. Ay, caray. Una celdita antes era la actividad. La actividad era el transporte de material de construcción, material fino, ¿ya? El aspecto ambiental, ¿cuál era el problema, no? Que al no tener esa cobertura, ¿verdad? Había una emisión de material particulado. Entonces ese es el aspecto ambiental. El único que nos quedamos debiendo es generar la forma correcta de expresar esta idea para que encaje aquí, ¿no? Para que quede bonito, ¿no? Porque ya lo podemos poner, ¿no? Generación de material particulado por no contar con la lona, por transportar material fino sin lona. Ya, así lo podríamos poner a secas, ¿no? Y de hecho pudiera quedar así, ¿no? Generación de material fino, de material particulado, por circulación, por transporte de material sin lona. Así a seca. Queda bien definido y queda bien clara la idea, aunque todavía no quede muy elegante, pero está allí. Lo importante es eso, que quede la idea. Ahora, ¿qué impacto genera eso? Allí sí, hay afectación a la calidad del aire, a la salud humana, como decían, la parte de los derrames, contaminación al suelo, también puede ser contaminación a cuerpos hídricos, porque si en las cercanías, en el momento en el que están dándole el mantenimiento, de pronto hay un derrame de agua y por ahí hay un borde y cae a un cuerpo hídrico
o a un pozo de agua, o en un lugar en el que... También contaminación de fauna y flora que está alrededor. Contaminación de fauna y flora, ¿no? Entonces, miren que allí afectaciones a la flora y fauna por derrame. Entonces, esos son los impactos, ¿no? Ya. Y luego las medidas, ¿no? Aquí es un poquito más claro. ¿Qué por ejemplo, se pudiera hacer para evitar esos derrames en cada etapa? ¿Qué harían ustedes? Lo de la lona está más fácil porque allí sí, incorporar lonas en el camión para evitar que se genere polvo. Entonces allí ya está la solución, ya está. El indicador ya sería vehículos con lona, ¿no? Allí esa sería, ¿cuántos vehículos tienen con lona? Son 10 vehículos. Entonces esa sería la base, ¿no? Entonces 10 vehículos con las lonas y en el momento de verificar, no, hay solo 7 con lonas y los otros 3, ¿qué pasó? Entonces allí ya pueden encontrar ese incumplimiento, ese porcentaje de cumplimiento y asimismo el porcentaje de incumplimiento, si lo quieren ver en negativo. Y los medios de verificación, asimismo, la fotografía de cada vehículo con su lona, la factura de la compra de las lonas, ¿ya? Y el informe, el registro, el libro de obra en el que está allí ese informe que sí cuenta con la lona, y ese control de pronto también se lo hace diario, ¿no? Entonces diariamente se hace un registro y se puede verificar que la lona todos los días la han utilizado. Ahora, para lo que usted decía, el derrame, ¿no? Aquí es un poquito más difícil, ¿no? ¿Cómo minimizar la contaminación por derrame? Entonces, allí nosotros nos damos cuenta, ¿no? Que de pronto si despedazamos un poquito más cada actividad, porque lo pusimos en términos generales que está perfecto, ¿no? Eso al final en la sumatoria me va a dar un valor. Pero a fin de nosotros establecer medidas, de pronto pudiéramos separar, ¿no? Entonces, mantenimiento de maquinaria y especificar el equipo, ¿no? Porque cada equipo, por ejemplo, ustedes pueden tener protocolos para evitar derrames, tienen un kit antiderrame. Entonces, miren, ahí tienen una medida. Y miren, y esta sí sirve para la que usted dijo, que es general. Contar con un kit antiderrames para eventuales derrames. Bueno, ahí después lo redactamos mejor. Contar con un kit antiderrames para evitar posibles contaminaciones en el suelo ante la eventualidad de un accidente, un derrame en el suelo. Entonces, ya ustedes tienen ese kit y esa sería una medida. Otra medida sería contar con protocolos para el mantenimiento. Por ejemplo, esos protocolos pueden consistir en que ustedes ponen un plástico en el suelo y entonces allí ubican el equipo. Entonces, si hay algún derrame, ya cae en el plástico y no hay una contaminación, no hay una filtración en el suelo. Entonces, esa podría ser otra medida. O establecer una zona, ya eso cuesta más dinero, ¿no? Establecer una zona para el mantenimiento de vehículos. Entonces, resulta que ya tienen una plataforma que si hay un derrame, ya eso hay unos canales perimetrales que van recogiendo esos aceites, ¿verdad? Ese material y ya lo pueden ir almacenando en contenedores, en tanques de 55 galones y darle una gestión adecuada, ¿no? Entonces, esos también son protocolos. Entonces, todas esas medidas para evitar contaminar el suelo son válidas. Entonces, ¿esto de qué depende? Depende del dinero que se cuente, ¿no? Si hay más dinero, ustedes van a, por ejemplo, a establecer una zona para darle mantenimiento. Pero si no hay dinero, ustedes de todos modos cuentan con medidas que son óptimas, que son válidas. Asimismo, lo del kit de limpieza, en el caso de un derrame, ustedes van a tirar acerrín y con wipes van a recoger
y van a poner también, a depositar ese acerrín en un tanque de 55 galones, y esa sería una medida para evitar contaminaciones en el suelo. Entonces, miren, los ejemplos, ya no se preocupe, Emily, ya terminamos, decíamos que íbamos a terminar con esto. Sí, sí quedó claro, chicos, ¿no? Sí está clara el tema, ¿no? Sí, mi, sino que le decía porque es como que se conecta y se Sí, Miss. desconecta por si acaso después vaya a salir que no esté conectada. Ya. Entonces, la próxima clase vamos a hacer un ejercicio parecido. Si ustedes gustan, pueden traer de alguna obra que hayan visitado en alguna visita, que hayan visitado en alguna visita, miren lo que estoy diciendo, que hayan visitado en alguna actividad académica con algún otro profesor y hayan tomado foto de un proyecto. De pronto en otra, en una obra particular en la que hayan tenido la oportunidad de participar, o de algún amigo que participó y les pasó las fotos, y ustedes dicen, miren, aquí hay ejemplos de diferentes obras, ustedes pueden de manera voluntaria traerlas y compartirlas la próxima clase. Pero si no las tienen, yo también tengo unas fotitos que las podemos revisar, que también tienen que ver con el proceso constructivo, y nos podemos acoger de ellas para hacer este análisis. A ver, entonces voy a tomarles la asistencia. A ver, Andrés Aguilar. Andrés Aguilar. Betania Angulo. Jaime Arevalo. Miss, presente, Betania. Presente, Miss. Arevalo. Listo, Jaime Arevalo. John Ávila. Presente. Listo. Daffy Barahona. Presente. Listo, Daffy. Joseph Carvajal. Presente. Listo. Valentín Cañar. Valentín Cañar. Estefan Gallardo. Presente, Miss. Ya, Gilson Galarza. Presente, No, Miss. tiene participación, Gilson. Ya lo estaba ignorando por sus participaciones. Ya le había puesto he visto. Freddy Washpa también. Presente, arquitecta. Listo, Freddy. Darian López. Presente, Miss, presente. Listo, Darian. Ya, Michael Mosquera. Michael Mosquera. Presente. Listo, Michael. Presente. Ya. Giovanna Romero. Tiene una participación, Michael. Giovanna Romero. Presente, conmigo. Presente, Miss. Listo, Giovanna. Tito Rosales. Tito Rosales. Ya. Emily Salazar, que tenía también problemas de conexión, que ya me indicó allí. Mario Tumbaco. Mario Tumbaco. Y Julio Vázquez. Julio Vázquez. Sí, Se me dígame. puso Miss López. López. Que se me puso lento el internet ahorita. Sí, sí tiene Sí. su asistencia, Derian. Ah, ya. Ya. Muchas gracias. Ya, listo. Gracias a ustedes. Bueno, alguien que no haya escuchado su nombre, que crea que no le puse la asistencia. Ya, no hay nadie. Bueno, muchas gracias, chicos. Tengan una bonita tarde. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego, cuídense.